Mi hija, que tiene 9 años, se despertó en la víspera de Navidad, y encontró una nota que decía que necesitaban un descanso de ella, y que no llamara. Toda la familia se había ido a un complejo turístico frente a la playa sin llevarla. Hola a todos. Yo me desperté cuando mi teléfono vibraba contra la mesita de noche como si intentara escapar. Era la víspera de Navidad, a las 6 de la mañana, demasiado temprano para cualquier cosa que no fuera una emergencia o un vuelo, y yo definitivamente no estaba en uno. Lo tomé todavía medio enredada en las sábanas del hotel. Mamá, susurró mi hija Sara. La adrenalina me recorrió el cuerpo de inmediato. Me incorporé sin pensarlo. Sara, ¿qué ocurre? Hubo silencio, una respiración diminuta y luego, creo que algo no está bien, la casa está vacía. Aquella frase me golpeó más fuerte que cualquier alarma. Puse los pies en el suelo y me levanté, la alfombra barata estaba fría bajo mis plantas. Me encontraba en otro hotel anónimo cerca del aeropuerto, a un vuelo de 1 hora de casa, porque en los hospitales de las ciudades pequeñas no importa que sea Navidad cuando están desbordados por la gripe y faltos de médicos. La cobertura durante los días festivos es obligatoria, y aquella semana me tocaba a mí. Me repetí que no pasaba nada, que regresaría al día siguiente. Sara adoraba a mis padres, sus abuelos, y mi hermana menor, Samantha, estaba allí con sus hijos, Owen y Kim. Una casa llena, un bullicio constante, cuidadores incluidos. Pero en ese momento mi hija de 9 años sonaba como si estuviera al borde de un precipicio. Está bien, dije intentando mantener la voz firme, dime dónde estás. En mi cuarto, susurró, pero está demasiado silencioso, no un silencio normal. De acuerdo, ponme en altavoz, vamos a recorrer la casa juntas. Oí un pitido suave cuando cambió el modo y luego el crujir de las mantas al levantarse. Bien, dijo, abre la puerta y cuéntame qué ves. La luz del pasillo está encendida, comentó, la abuela siempre la apaga por la noche. Guardé ese detalle en mi mente. ¿Hay alguien en el pasillo? No, solo la luz. De acuerdo, camina hacia la sala. Sus pasos sonaban pequeños y huecos a través del teléfono. Podía imaginar el pasillo, las fotografías familiares que yo misma colgué, el espejo del que mi madre siempre se quejaba, la alfombra estrecha que compré en oferta entre turnos nocturnos. Todo era mío, todo pagado con un cuerpo exhausto. Estoy en la sala, dijo, el televisor está apagado, la manta del abuelo no está. Mi corazón se aceleró. ¿Está encendido el árbol? Lo habíamos decorado la semana anterior, Sara, yo y Kim, mientras Owen fingía que era demasiado mayor y aún así luchaba por poner el adorno de la punta. Hizo una breve pausa. Sí, las luces están encendidas, pero no hay taza de café, el abuelo siempre tiene una. Era un detalle minúsculo, pero algo en ello me revolvió el estómago. Está bien, dije, revisa la entrada, solo mira por la cortina. La oí caminar hasta allí y escuché el roce suave de la tela. Mamá, dijo con la voz encogiéndose, el coche de la abuela no está, ni la camioneta del abuelo, ni el coche de la tía Samantha. De modo que no era una salida rápida por café. Respiré hondo. Está bien, recuerda que hablaban de salir temprano hacia el complejo de playa, quizás solo. Sin mí, interrumpió. No me despertaron, no me dijeron nada. Esa parte se me atascó en la garganta. Quizá dejaron una nota, dije aferrándome a cualquier guión posible. Revisa la mesa de la cocina, a veces la gente deja notas cuando sale. Ese habría sido el momento en que, en otra familia, la nota diría algo como, fuimos a la tienda, volvemos pronto, te queremos, come las galletas. La oí caminar. Estoy en la cocina, anunció, hay un papel aquí, como arrancado de un cuaderno. Mi pulso comenzó a retumbar. Tómalo, dije, ¿qué dice? Ella movió el papel, inhaló y leyó, tropezando con la primera palabra, necesitábamos un descanso de ti, no llames. La habitación del hotel se volvió muy silenciosa, no porque no hubiera ruido, sino porque el aire estaba lleno del zumbido del aire acondicionado, de puertas lejanas cerrándose y de alguien que reía en el pasillo. Pero dentro de mi cabeza todo se volvió silencioso y afilado. Presioné los dedos contra mi frente. ¿Eso es todo lo que dice? Sí. Su voz se quebró. Mamá, ¿yo hice algo malo? No, respondí de inmediato, absolutamente no. Esa nota está equivocada, ellos se equivocaron al escribirla y se equivocaron al dejarte. Caminé hacia la pequeña ventana y miré un aparcamiento genérico, solo para tener algo que ver que no fuera mi propio reflejo. De acuerdo, dije, vamos a hacer una revisión rápida.
Quédate en la línea. Revisa la habitación de la abuela y del abuelo. Sus pasos arrastraron un poco. Ahora la cama de la abuela está hecha, dijo tras un segundo, y su maleta no está, la del abuelo tampoco. Hay polvo donde estaban sus botas. Obligándome a respirar, continué, de acuerdo, revisa la habitación de Samantha. Caminó por el pasillo, hubo una pausa y luego dijo, su maleta tampoco está, y las cosas de los niños tampoco. La consola de Owen no está y el unicornio de Kin ha desaparecido. Una inhalación pequeña. Siempre se llevan esos juguetes cuando vamos a algún sitio. Por supuesto que se llevaron el unicornio de Kin, pero no a Sarah. Me senté en el borde de la cama porque, si no lo hacía, me iba a caer. Bien, dije, voy a intentar llamar a la abuela. Quédate en la línea, solo guarda silencio un momento. Puse a Sarah en silencio y marqué el número de mi madre. Directo al buzón de voz. Mi padre, buzón de voz. Samantha, buzón de voz. Ni un solo timbre, ni siquiera un lo siento, ahora no puedo hablar. Quité el silencio del teléfono. De acuerdo, sigo aquí. Lo sabía, susurró ella. Se fueron a la playa sin mí. Su voz me atravesó entonces. No era un llanto normal, ya la había oído llorar antes. Esto era más suave, más plano, como si ya estuviera intentando encogerse para que el mundo no la viera. Necesitaba a otro adulto, a cualquiera. Lamentablemente, eso me dejaba con Reed. Reed no era de la familia por sangre, solo un amigo de muchos años que, de algún modo, se había convertido en un acompañante permanente en nuestros grupos de mensajes y en nuestras vacaciones. Tenía opiniones sobre la serie Seinfeld y un talento especial para aparecer siempre que había comida gratis. Deslicé mi dedo hasta su nombre y llamé. Respondió al segundo timbre, entre ruido fuerte, niños gritando, agua de fondo y lo que sonaba sospechosamente como una licuadora. Naomi, hola, Mary. ¿Dónde están mis padres?, pregunté. Vaciló. Están por aquí. Inténtalo de nuevo, dije. Oí a alguien preguntar al fondo, ¿es Naomi? Y luego, en un murmullo, no, solo pásame el teléfono. La voz de Reed bajó. Dijeron que tú lo sabías. Reed, pronuncié cada palabra con precisión, ¿dónde están? ¿Y dónde se supone que debe estar mi hija ahora mismo? Exhaló. Estamos en el complejo turístico. Salieron temprano para evitar el tráfico. Tu madre dijo que Sarah estaría bien durante unas horas. Samantha dijo que necesitaba un descanso porque Sarah había estado, cito, intensa. Iban a recogerla más tarde, creo. Si terminas esa frase, voy a ir a ese complejo turístico y a arrancarte la laringe con una cuchara de plástico. Él emitió un sonido pequeño, aterrorizado. Mira, yo solo vine con ellos, ¿de acuerdo? Yo no hice el plan. Pero aún así viniste, respondí. Colgué antes de decir algo que un comité médico podría cuestionar. Mamá, preguntó Sarah, ¿sigues ahí? Sí, dije, aquí estoy. Y voy a volver a casa. Pero estás trabajando, susurró. No me importa. Miré la hora. Si salía en ese momento, tal vez podría tomar un vuelo antes de las 8, tal vez llegar a casa antes del mediodía, tal vez. Escucha, dije, voy a llamar a la señora Martin. Ella irá a la casa a quedarse contigo hasta que yo llegue, ¿de acuerdo? Nuestra vecina, la señora Martin, era ese tipo de maestra jubilada que tenía una llave de todas las casas y un sexto sentido para saber cuando los niños necesitaban galletas o límites. Sarah la adoraba, y yo confiaba en ella. No abras la puerta a nadie excepto a ella, le dije, y mantén la casa cerrada. De acuerdo, dijo Sarah entre sollozos. Me quedaré en el teléfono hasta que ella llegue, aseguré. Cambié al modo de llamada de 3 vías y marqué a la señora Martín. Respondió al segundo timbre, bendita sea. Naomi, ¿está todo bien? No, dije, pero lo estará. Necesito un favor, uno grande. Expliqué la situación en 3 oraciones, y su voz se volvió más firme con cada una. Estaré allí en 5 minutos, respondió. Sarah, cariño, voy ahora mismo. No tengas miedo, no estás sola, ¿de acuerdo? De acuerdo, susurró Sarah. Cuando escuché la puerta principal abrirse en el lado de Sarah y la voz de la señora Martin en el fondo, una parte tensa dentro de mí se aflojó. Abrí la aplicación de la aerolínea con las manos temblorosas. El vuelo más temprano para volver a casa salía en 1 hora y 40 minutos.
El hospital me había reservado en un hotel cerca del aeropuerto de la otra ciudad, no del nuestro, así que todavía tenía unos 45 minutos en coche para llegar allí. En otras palabras, ningún margen. Lo reservé de todos modos. Tarifa de festivo, compra de último minuto, solo ida. Mi teléfono vibró con la confirmación, y mi cuenta bancaria se quejó en silencio. Me puse la ropa de un tirón, metí mis cosas en el equipaje de mano y dejé la mitad de mi vida esparcida por la habitación del hotel. El servicio de limpieza podía quedarse con la crema hidratante y con mi dignidad. Sara, dije, volviendo a su llamada mientras corría por el pasillo, estoy camino al aeropuerto ahora mismo. La señora Martin está contigo, ¿verdad? Sí, dijo. Podía escuchar el televisor murmurando al fondo, dibujos animados demasiado altos. Ella está haciendo chocolate caliente. Bien, respondí, quédate con ella. Te llamaré desde el aeropuerto, ¿de acuerdo? El tráfico ya estaba empezando a congestionarse. Víspera de Navidad, todos yendo a algún lugar donde realmente querían estar. Mi pierna rebotaba mientras avanzábamos a paso de tortuga. Cuando llegué por fin al aeropuerto, mi corazón llevaba latiendo con tanta fuerza durante tanto tiempo que parecía ruido de fondo. Crucé el vestíbulo corriendo, me abrí paso entre la fila interminable de seguridad con suficiente desesperación en la mirada como para que me dejaran pasar, y llegué a la puerta mientras anunciaban el último embarque. Está llegando por los pelos, dijo la agente escaneando mi pase de abordar. Mi hija está sola en casa, respondí, porque mi familia olvidó lo que significa la palabra familia. Algo en mi voz debió de impactarla, simplemente asintió y me dejó pasar. Cuando finalmente llegué a casa, Sara salió corriendo, el pelo al viento, los calcetines resbalándole en el porche. Se lanzó hacia mí con tanta fuerza que tuve que retroceder un paso. Estoy aquí, repetí contra su cabello, estoy aquí, te tengo, estoy aquí. Ella se apartó lo justo para mirarme con los ojos enrojecidos y muy abiertos. Mamá, susurró, ¿hice algo mal? En medicina hay momentos en los que sabes instantáneamente que, si te equivocas aunque sea un poco, alguien muere. Aquello se sentía igual, excepto que la paciente era la sensación de ser querida de mi hija. Le tomé la cara entre las manos. No, no hiciste nada mal. Ellos lo hicieron. La nota está en la mesa de la cocina, dijo en voz baja la señora Martin. No la he dejado volver a mirarla. Tomé la nota y la leí con mis propios ojos. Necesitábamos un descanso de ti, no llames. Ni siquiera se habían molestado en firmarla. Mis padres. Mi hermana. Las personas que lloraron cuando ella nació, que pelearon por sostenerla primero, que la llamaron nuestro pequeño milagro cada vez que tosía. Doblé la nota y la guardé en mi bolso. Prueba. Recuerdo. Todavía no sabía cuál de las dos sería. Guardé la nota y abracé a Sara un poco más fuerte. Ellos no tenían idea de lo que habían desencadenado, y 4 días después entrarían en esa casa y lamentarían todo. No empezó con la nota sobre la mesa. Ojalá hubiera sido así. Ojalá hubiera habido un solo momento al que pudiera señalar y decir, ahí empezó a romperse todo. Pero las cosas así no se quiebran de golpe, se desgastan poco a poco, como una bisagra. Dejas de notarlo hasta que la puerta se cae. Yo soy la mayor, Samantha es la menor. Solo eso ya debería contarte la mayoría de la historia. Yo era quien recordaba facturas, citas, cumpleaños. Ella era quien recordaba la diversión. Nuestros padres fomentaron ese arreglo. Naomi es responsable, Samantha es la impulsiva. Esas etiquetas se convirtieron en nuestras descripciones de trabajo. Cuando terminé la facultad de medicina, llevaba sosteniendo todo tanto tiempo que ya me parecía normal. Mis padres estaban orgullosos de mí, sí, pero también muy cómodos con la idea de que responsable significaba disponible para trabajo emocional, ayuda económica, cuidado infantil, todo lo que se pudiera nombrar. Cuando por fin compré mi casa después de la residencia, fueron ellos quienes sugirieron mudarse para ayudar con Sara. Sara tenía 5 años entonces y Jason, mi exmarido, ya estaba a medio camino de abandonar emocionalmente el matrimonio. La oferta me pareció estabilidad, así que dije que sí. No tardé en darme cuenta de que había invitado a 2 adultos más a vivir en mi casa mientras yo trabajaba semanas de 60 horas. Luego Samantha también se mudó, después de una separación que la dejó con 2 hijos, Owen y Kim, y sin ningún lugar asequible donde quedarse. Una semana temporal se convirtió en meses, los meses se volvieron años y, de alguna manera, yo era la única persona que pagaba absolutamente todo, la hipoteca, los servicios, el internet, las plataformas de entretenimiento, los víveres, el seguro.
Si tenía una factura, llevaba mi nombre. Si intentaba mencionarlo con delicadeza, mi madre se llevaba la mano al pecho y decía, hacemos lo que podemos, además tú ganas más de lo que cualquiera de nosotros ganó jamás. Tal vez eso era cierto, pero el respeto no cuesta dinero y, de alguna manera, siempre era lo que menos había. Peor que las finanzas era cómo trataban a Sara. Ella es sensible, del tipo reflexivo, del tipo que siente todo profundamente y nota cada cambio en el tono de voz. Mi familia trataba eso como un defecto. Mi madre la llamaba demasiado delicada, mi padre añadía que era dramática, y Samantha decía que debía endurecerse, como si una niña de 9 años debiera venir con armadura incorporada. Si Sara se abrumaba durante la cena, se burlaban de ella. Si lloraba por un anuncio triste, suspiraban. Una vez le dijo a mi madre que no le gustaban las voces fuertes, y mi madre se rió y respondió, bueno, escogiste a la familia equivocada, ¿verdad? Esa frase se me quedó grabada durante semanas. Intenté intervenir, pero cada vez que lo hacía me acusaban de malcriarla o de estar proyectando a causa de mi trabajo. La ironía de que me dijeran cómo criar a mi hija personas que no compraban pasta dental sin pedirme permiso no se me escapa. Aún así, yo creía en la familia. Creía en la idea de que incluso las personas imperfectas pueden estar ahí cuando importa. Por eso, cuando Samantha propuso el viaje navideño a la playa meses atrás, una actividad familiar grande, todos juntos, dije que sí, aunque el dinero estaba ajustado y aunque tendría que unirme más tarde porque me habían asignado un turno obligatorio en la víspera de Navidad en otra ciudad. Insistieron en que cuidarían bien de Sara, que estaría rodeada de personas que la amaban. La noche antes de irme, Sara dijo en voz baja, a veces son malos y no sé por qué. La abracé y le dije que estaba segura. Lo creí, porque necesitaba creerlo. A la mañana siguiente salí a trabajar antes de que saliera el sol y, mientras yo cosía heridas de desconocidos y respondía a avisos, ellos hicieron las maletas y condujeron a la playa sin llevarla, dejando a mi hija de 9 años atrás con nada más que una nota escrita a mano. Después de volver y de despegar a Sara de mi abrigo, lo primero que hice no fue gritar ni planear una venganza ni prender fuego a la casa. La alimenté. Ella seguía insistiendo en que no tenía hambre, pero sus manos temblaban y no había comido más que unos bocados de tostada con la señora Martin, así que preparé un sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate, comida reconfortante clásica, terapia aprobada por cualquier médico, y me senté con ella hasta que llegó a la mitad del sándwich. Solo entonces dejó de mirar hacia la puerta principal, como si esperara que alguien entrara de golpe gritando "te atrapamos". Nadie lo hizo. Cuando la señora Martin por fin se fue, después de darme instrucciones estrictas de llamarla si siquiera pensaba que podría necesitar ayuda, llevé a Sara a mi cama, corrí las cortinas, puse algo suave en el televisor y la vi quedarse dormida en minutos. Los niños se derrumban después del miedo, los adultos solo fingen que no. Volví a la cocina. La nota estaba en el mostrador como una prueba de escena del crimen, necesitábamos un descanso de ti, no llames. Aún no parecía real, no porque no creyera a mi familia capaz de crueldad, siempre habían sido buenos en eso, sino por la absoluta facilidad con la que lo habían hecho. Una hoja arrancada de un cuaderno, un garabato, un encogimiento de hombros disfrazado de letra. Fotografié la nota, los colgadores vacíos, los cepillos de dientes que faltaban, todas las pruebas silenciosas de que habían hecho las maletas y se habían marchado. Todos, excepto Sara. Documentar. Evaluar. Planificar. El instinto de triaje fue automático. Urgente, Sara. Desintoxicación seria del ambiente en el que había estado ahogándose. No era una emergencia. Todo lo que no fuera ella podía esperar. Cuando despertó más tarde, nos acurrucamos en el sofá y vimos una película, una de esas en las que los malentendidos terminan en canciones en lugar de facturas de terapia. Se acurrucó a mi lado como si buscara anclarse. ¿Dónde crees que están ahora?, preguntó. En la piscina, respondí, la sinceridad importaba en ese momento. ¿Crees que volverán esta noche? Creo que volverán cuando el complejo turístico los eche, contesté, pero tú y yo ya no estaremos aquí. Ella parpadeó mirándome. ¿Nos vamos? Sí, respondí, nos vamos a tomar nuestras propias vacaciones. Sus ojos se iluminaron, frágiles pero esperanzados. ¿Habrá chocolate caliente? Habrá chocolate caliente hasta que me ruegues que pare. Soltó un bufido suave, casi una risa. Después de que se quedara dormida otra vez, hice llamadas. Primero a un colega que alquila un pequeño apartamento amueblado cerca del hospital a enfermeras itinerantes. El año anterior yo cubrí su guardia de Acción de Gracias cuando él enfermó. Quédate con él el tiempo que necesites, me dijo, te enviaré el código de la puerta.
Después llamé a un amigo abogado, alguien a quien una vez tuve que coser después de que perdiera una discusión con un taburete de bar. Contestó como si esperara que yo dijera algo sarcástico. En cambio dije, necesito sacar gente de mi casa. Silencio inmediato. ¿Están pagando renta?, preguntó. ¿Tienen contrato? No. ¿Reciben correo allí? Sí. Bien, entonces son ocupantes con permiso, puedes revocarlo. Ponlo por escrito, dales un plazo corto y, después de eso, inicia el proceso de desalojo si siguen instalados allí. ¿Puedo colocar la notificación mientras están fuera? Es lo ideal, menos drama. Hubo una pausa. Naomi, ¿estás bien? Estoy llegando a estarlo, respondí. A la mañana siguiente, día de Navidad, le dije a Sara que empacara sus cosas favoritas, ropa, libros, su zorro de peluche, la pequeña lámpara que amaba. Yo empaqué el resto, materiales escolares, objetos de consuelo, los dibujos que había pegado en su pared. ¿No vamos a volver?, preguntó. Sí volveremos, respondí, pero no con ellos. Su labio tembló. ¿Como la nota? No, no como la nota. Ellos se fueron para tomarse un descanso, yo te llevo para que estés segura. Asintió despacio y cargamos todo en mi coche. Entonces llegó el último paso. Recorrí la casa una última vez. No toqué sus objetos sentimentales ni vacié sus habitaciones. No tiré nada por la ventana, por más tentador que fuera. No me vengué. Simplemente imprimí 3 copias del aviso, efectivo de inmediato, su permiso para residir en esta propiedad queda revocado. Tienen 7 días para retirar sus pertenencias. Si no lo hacen, se iniciará un proceso formal de desalojo. No contacten a Sara, toda comunicación será únicamente conmigo. Firmé mi nombre. Una copia quedó en la mesa de la cocina, exactamente en el lugar donde estuvo su nota. Otra en el interior de la puerta principal. Otra en la cama de mis padres. Luego cerré con llave, revisé las ventanas, activé la alarma y salí con la mano pequeña de mi hija aferrada a la mía. El apartamento era diminuto, un sofá que chirriaba, paredes delgadas, una cocina en la que se podía tocar todo desde un solo punto. Pero era silencioso. Era nuestro. Esa noche, Sara y yo nos sentamos en un colchón inflable comiendo comida para llevar, tallarines tailandeses, y viendo dibujos animados en mi ordenador portátil. ¿Esto es solo por Navidad?, preguntó. Ya veremos, respondí. ¿Cómo te sientes aquí? Ella miró alrededor, pensativa. Es pequeño, sí, pero es agradable, añadió. Y no hay nadie gritando al televisor, ¿verdad? El fútbol era casi una personalidad en esa casa. Ella soltó una risita, pequeña pero real, y por primera vez en mucho tiempo el silencio se sintió pacífico en lugar de peligroso. En algún lugar, a horas de distancia, mi familia probablemente se estaba quejando de las bebidas caras junto a la piscina y de las quemaduras de sol. No me importaba. Por primera vez en años podía oír mis propios pensamientos, y Sara podía respirar. Ellos volvieron 4 días después. Supe el momento exacto en el que ocurrió porque mi teléfono empezó a sonar una y otra vez, no solo 1 o 2 veces, sino con ese patrón de llamadas que tienen las personas cuando están en pánico y quieren que tú soluciones algo. No contesté. Sara y yo estábamos sentadas en la pequeña mesa del apartamento coloreando juntas. Ella no hablaba mucho, pero ya no parecía asustada. Solo estaba cansada, y seguía mirándome cada pocos minutos para asegurarse de que yo aún estaba allí. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez contesté porque necesitaba oír sus voces, no depender de mi imaginación. Era mi madre. Naomi, dijo con la respiración entrecortada, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Sara? ¿Por qué está la casa vacía? Manteniendo el tono firme, respondí, está conmigo, está a salvo. Hubo una pequeña pausa, atónita, y luego la voz de mi padre se oyó al fondo, no gritando, solo sorprendido y enfadado de esa forma que conocía demasiado bien. Se llevó a la niña y salió de la casa. La voz de mi madre volvió, tensa. ¿Por qué harías esto? Regresamos y todo estaba en silencio. No sabíamos qué había pasado. Dejé un aviso, dije. Lo vimos en la mesa, respondió, y su voz se endureció. Dice que nos estás expulsando de la casa. No puede ser real. Lo es, contesté en voz baja. Mi padre entró por completo en la llamada entonces. Naomi, no puedes simplemente echar a tu familia. Hemos vivido allí durante años. Han vivido en mi casa durante años, corregí con suavidad,
y dejaron a mi hija sola sin avisarme. No verificaron cómo estaba, no la llamaron, la dejaron despertar y encontrar la casa vacía. Eso no es justo, dijo mi madre en voz suave. Íbamos a volver, ¿cuándo?, pregunté. ¿Después del desayuno en el resort? ¿Después de un baño en la piscina? ¿Después de recordar que ella existía? No respondió durante un momento. Lo único que oí en la línea fue una discusión tranquila entre mis padres y Samantha. No eran gritos, más bien tres personas intentando explicarse algo a sí mismas antes de explicármelo a mí. Finalmente, la voz de Samantha atravesó el murmullo. Naomi, esto se está exagerando demasiado. No queríamos que se asustara. Solo necesitábamos espacio y tú trabajas tanto. Pensamos que estaría bien. Exhalé lentamente. No estuvo bien. Estuvo aterrorizada. Pensó que algo les había pasado a todos ustedes. Pensó que había hecho algo malo. Y no le dejaron un plan, le dejaron una nota diciéndole que no los llamara. No estaba destinada a eso, susurró mi madre. Sé lo que intentabas decir, respondí, pero tengo que fijarme en lo que provocó. Se escuchó un sonido suave al otro lado, casi como si estuviera llorando pero intentando no hacerlo. Una parte de mí sintió dolor al escucharlo, pero otra parte, la parte que sostuvo a Sara mientras temblaba, se mantuvo firme. Tienen 6 días para sacar sus cosas, dije. No voy a debatirlo. No voy a cambiar de opinión. Naomi, dijo mi padre con voz pesada, estás destruyendo a esta familia. Cerré los ojos. Papá, estoy sosteniendo a mi familia. La mía es Sara y yo. Eso es todo por ahora. No hubo gritos después, solo un silencio atónito, y entonces terminé la llamada. No dejaron de intentarlo, por supuesto. Los mensajes llegaron en oleadas, confusión, dolor, frustración, pequeños intentos de tirar de la culpa. No respondí. Me concentré en Sara, en hacer que el apartamento se sintiera familiar. Cocinamos comidas sencillas, vimos películas, colocamos sus cosas con cuidado en la pequeña habitación. Cada noche dormía un poco más profundamente. Unos días después, camino al hospital, intentaron aparecer en persona. Una enfermera me detuvo a un lado. Tu familia está afuera, dijo. ¿Quieres que te acompañe por la parte trasera? Casi dije que sí, pero evitar las cosas solo funciona durante un tiempo. Hablaré con ellos, respondí. Estaban junto a la entrada principal, mis padres y Samantha juntos. Se veían distintos, más pequeños de alguna manera. El abrigo de mi madre no estaba abotonado correctamente. El cabello de Samantha estaba recogido en un moño desordenado, nada que ver con el estilo impecable que siempre insistía en llevar. Mi padre parecía cansado de una forma que no le había visto antes. Mi madre dio un paso hacia mí primero. Naomi, solo queremos entender. Es justo, dije con suavidad. Lo explicaré, pero solo si escuchan. Todos asintieron. Dejaron a Sara sola, dije. No me avisaron. No la revisaron. Ella despertó aterrorizada. Pensó que era culpa suya. Mi madre dejó escapar un sonido suave, roto. Nunca quise que pensara eso. Lo sé, respondí, pero eso fue lo que ocurrió. Samantha cruzó los brazos. Estábamos abrumados, Naomi. Cuidamos a 3 niños, ya lo sabes. Lo sé, la interrumpí, pero Sara no es una carga que puedan soltar porque están cansados. Es una niña, mi hija, y merece sentirse segura. Mi padre se frotó la frente. Entonces eso es todo, ¿vamos a quedarnos en la calle? No, respondí. Tienen una semana para encontrar un lugar. Son adultos, confío en que pueden arreglárselas. Intercambiaron miradas incómodas, resistentes pero también resignadas. Mi madre suspiró primero. Realmente no lo pensamos bien, dijo en voz baja. Creímos que te calmarías después de 1 o 2 días. No estoy enfadada, dije. Estoy terminando con esto. No hubo gritos ni un final dramático, solo una comprensión tranquila de que algo se había roto mucho antes, y yo finalmente me negaba a seguir sosteniendo los pedazos sola. Al final de la semana se mudaron. No de manera elegante, pero lo lograron. La señora Martin me daba alguna actualización ocasional, pero dejé de preguntar. No necesitaba saber quién estaba enfadado con quién o qué mueble no cabía en el alquiler. Esa parte de la historia ya no era mía. Sara y yo volvimos a la casa unos días después. Se sentía diferente, tranquila de un modo pacífico esta vez, no solitario. Ella caminó de habitación en habitación,
tocando objetos familiares como si comprobara que seguían siendo suyos. ¿Esta es realmente nuestra casa ahora?, preguntó. Sí, respondí, nuestra. Y juntas preparamos su habitación, luces de hadas, dibujos, las sábanas del zorro que ella eligió. Me preguntó si algún día dejaríamos que ellos regresaran. No a menos que tú quieras, dije, y solo de maneras que se sientan seguras. Ella lo pensó y luego asintió. Esa noche hicimos pasta y vimos fuegos artificiales en el televisor. Se quedó dormida en mi regazo mucho antes de la medianoche. Miré alrededor, la misma casa, pero de algún modo más ligera, más silenciosa, más nuestra. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sintió como algo que nos tocaba elegir. Gracias por escucharme. Historia 2. Mientras estaba sentado en el coche, mi vecino vino corriendo. Me agarró la mano y me susurró, mira lo que pasó al mediodía. Cuando abrí la aplicación de la cámara del teléfono, sentí un escalofrío. Hola a todos. A mis 71 años, después de dirigir durante décadas una empresa de construcción en Vancouver, uno aprende a notar detalles que los demás no ven. Y aquella mañana de martes, cuando entré en mi despacho, algo no estaba bien. El cajón del archivador no estaba completamente cerrado. Yo siempre lo cierro con fuerza, porque la madera se hincha con la lluvia y se atasca si se deja abierto. Sin embargo, allí estaba, entreabierto apenas lo suficiente para llamar mi atención. Me acerqué despacio. Mis botas no hicieron ruido sobre el suelo de madera. Abrí el cajón y miré en su interior. Las carpetas no estaban en su orden habitual. Las escrituras de mis propiedades, que siempre mantengo al frente ordenadas por fecha, estaban mezcladas. La escritura de la cabaña de Whistler aparecía detrás de los papeles de la casa de Vancouver. El condominio de Victoria estaba metido en el fondo. Alguien había estado revisando mis documentos. Me senté en mi vieja silla de cuero, aquella que mi esposa Margaret me regaló hace 20 años, antes de que el cáncer se la llevara. Observé la habitación. Las fotografías familiares sobre la estantería parecían intactas. El reloj de bolsillo de mi padre, sobre el escritorio, seguía en su lugar habitual. Pero la pequeña caja de madera donde guardo mi testamento y mis documentos de seguro estaba orientada en la dirección equivocada. Siempre dejo el cierre mirando hacia mí, ahora apuntaba hacia la ventana. Abrí la caja. Los papeles seguían allí, pero habían sido desdoblados y vueltos a doblar. Los pliegues eran diferentes. Alguien los había leído. Sentí el corazón acelerar. Solo 3 personas tenían llaves de la casa, yo, mi hija Patricia y mi yerno Derek. Patricia tenía 42 años. Era agente inmobiliaria y tenía gustos costosos. Derek tenía 45 años, era asesor financiero y hablaba constantemente de inversiones y rendimientos. Vivían en una casa enorme en West Vancouver, de esas con piscina y garaje para 3 automóviles. Pero sabía que estaban endeudados hasta el cuello. Había visto los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que Derek dejó sobre la encimera de la cocina el día de Acción de Gracias pasado. No quería creer que fueran ellos. Patricia era mi única hija, la niña que solía llevar sobre mis hombros mientras caminábamos por Stanley Park, la niña que lloró en mis brazos cuando su madre falleció, la niña a la que envié a la universidad y ayudé a comprar su primer automóvil. Pero las señales estaban allí. Recordé la cena del domingo anterior en su casa. Estábamos sentados en el comedor, comiendo salmón que Derek había preparado en su elegante barbacoa. Patricia me sirvió otra copa de vino y sonrió. Papá, ¿has pensado en tu planificación patrimonial últimamente? Levanté la vista de mi plato. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, estás envejeciendo. Tal vez sea momento de simplificar las cosas. Quizás vender la empresa, vender algunas propiedades, disfrutar de tu jubilación. Derek asintió, entusiasmado. Tienes razón, Walter. Has trabajado toda tu vida. Mereces descansar. Deja que otra persona se encargue del negocio. Me gusta mi trabajo, respondí. Me mantiene despierto. Pero a tu edad, continuó Patricia, las cosas pueden cambiar muy rápido. ¿Y si algo te pasa? Sería más fácil para todos si ya estuviera todo organizado. ¿Más fácil para todos o más fácil para ellos? Cambié de tema y terminé mi cena, pero sus palabras permanecieron en mi mente, dando vueltas como buitres. Ahora, sentado en mi despacho con los documentos alterados frente a mí, las piezas empezaron a encajar, las preguntas sobre mi patrimonio, los comentarios sobre mi edad, los papeles registrados en un orden distinto. Me levanté y caminé hacia la ventana.
Afuera la lluvia caía suavemente sobre los cedros del jardín. Había construido aquella casa hacía 35 años con mis propias manos, cuando Thompson Construction no era más que yo y 2 trabajadores. Hoy tenía 40 empleados, contratos en toda la provincia de Columbia Británica y propiedades valoradas en millones. No estaba dispuesto a renunciar a todo eso. Y mucho menos a permitir que me apartaran. Tomé el teléfono y llamé a Harold, mi vecino desde hacía 20 años. Era un oficial retirado de la Policía Montada Real de Canadá, tenía 73 años y seguía siendo tan agudo como siempre. Contestó al segundo timbrazo. Walter, ¿cómo estás? Harold, necesito preguntarte algo. ¿Has visto a alguien entrar en mi casa cuando yo no estoy? Hubo un silencio breve. Ven a mi casa. Será mejor hablarlo en persona. Fui hasta su puerta y llamé. Harold me dejó entrar y me condujo a la cocina. Preparó 2 tazas de café y se sentó frente a mí. No quería decir nada, comenzó, porque no estaba seguro de lo que había visto. Pero tu hija y su esposo han estado viniendo muy seguido últimamente, siempre cuando tú estás en el trabajo, y a veces traen a otro hombre con ellos, un sujeto alto vestido con un traje gris que lleva un maletín. Sentí el estómago encogerse y pregunté, ¿con qué frecuencia? Harold respondió, 3, quizá 4 veces en las últimas 2 semanas. Se quedan 1 o 2 horas. Los veo entrar con ese hombre y luego salir, muy satisfechos. ¿Sabes quién es? Negó con la cabeza. No, pero conduce un Mercedes negro con una pegatina de estacionamiento para abogados en el parabrisas. Anoté el número de matrícula. Harold deslizó un papel sobre la mesa y yo lo tomé. Gracias, Harold. Él me miró con seriedad. Walter, sea lo que sea que esté ocurriendo, ten cuidado. La familia puede herirte peor que cualquier desconocido. Conduje hasta la oficina y me senté en mi escritorio. Mi jefa de proyectos, Elena, notó que algo no estaba bien y dijo, ¿está bien, jefe? Se ve pálido. Respondí que estaba bien, solo cansado, pero no era verdad. No estaba bien. No estaba ni cerca de estar bien. Esa tarde fui a una tienda de electrónica en la calle Granville y compré una pequeña cámara inalámbrica del tamaño de una caja de fósforos. El vendedor me mostró cómo conectarla a mi teléfono, cómo configurarla para grabar por detección de movimiento y cómo guardar las grabaciones en la nube. Conduje a casa y oculté la cámara detrás de la fotografía familiar sobre la estantería. La lente quedaba invisible entre el marco y la pared, y desde ese ángulo podía ver toda la oficina. Luego hice una llamada. Patricia, habla papá. Hola, papá, ¿todo bien? Sí, solo quería avisarte que mañana tengo un chequeo del corazón. El médico quiere hacerme algunas pruebas. Estaré en el hospital casi todo el día. Oh, no, estás bien. Es solo rutina. A mi edad quieren revisarlo todo. Probablemente estaré allí hasta la noche. ¿Quieres que vaya contigo? No, estaré bien. Tú tienes trabajo. Está bien, papá, llámame cuando termines. Colgué y respiré hondo. La trampa estaba puesta. A la mañana siguiente salí de la casa a las 9 en punto, conduje hasta el hospital, estacioné en el aparcamiento y me quedé allí 10 minutos. Luego volví a mi vecindario y aparqué en una calle lateral desde donde podía ver mi casa sin que ellos me vieran. Esperé. A las 11:30 un BMW plateado entró en mi entrada. Patricia salió del asiento del conductor, Derek del asiento del pasajero y del asiento trasero salió un hombre alto con un traje gris que llevaba un maletín de cuero. Caminaron hacia la puerta principal. Patricia usó su llave y entraron. Abrí la aplicación de la cámara en mi teléfono. La imagen era nítida. Estaban en mi oficina. Patricia fue directo al archivador, sacó las escrituras de propiedad y las extendió sobre mi escritorio. Derek y el abogado se colocaron detrás de ella, mirando por encima de su hombro. Aquí está todo, dijo Patricia, la casa, la cabaña, el condominio, las acciones de la empresa. El abogado abrió su maletín y sacó una pila de documentos. He preparado los formularios de transferencia. Solo necesitamos su firma. La firmará, dijo Derek con confianza. Una vez que lo convenzamos de que debe ir a una residencia de cuidados, firmará lo que sea. Residencia de cuidados. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Están seguros de que aceptará?, preguntó el abogado. Patricia rió, una risa fría que nunca antes había escuchado de ella. No tiene que aceptar. Contamos con el Dr. Morrison.
Él certificará que papá tiene demencia temprana. Una vez que tengamos ese diagnóstico, podremos obtener el poder notarial. Entonces controlaremos todo. Sentí náuseas. Mi propia hija planeaba declararme mentalmente incompetente para robar la obra de toda mi vida, para encerrarme en alguna institución mientras ellos gastaban mi dinero. Derek tomó la escritura de mi cabaña en Whistler. Solo esta vale 2 millones. La casa de Vancouver vale al menos 4. Y la empresa podemos venderla por 10, quizá 12. Cuanto antes lo mudemos, antes podremos empezar, dijo Patricia. Los observé durante otros 20 minutos. Revisaron documentos, hablaron de plazos y conversaron sobre mí como si ya estuviera muerto. Cuando por fin se marcharon, me quedé en mi camioneta temblando, no de frío, sino de rabia. Esa noche me senté en la oscuridad de mi sala de estar. No encendí las luces, no cené. Solo me quedé allí, pensando en lo que había visto, en lo que mi hija se había convertido. ¿En qué momento la perdí? ¿Fue cuando su madre murió y yo me hundí en el trabajo para escapar del dolor? ¿Fue cuando le di todo lo que quiso sin enseñarle el valor de ganarse las cosas? ¿Fue cuando falté a sus presentaciones escolares porque estaba licitando contratos? ¿Fue cuando pagué su boda con un hombre en quien nunca confié del todo? Las preguntas ardían, pero las respuestas no importaban. Lo que importaba era el presente, y en el presente Patricia había elegido su camino. A la mañana siguiente llamé a Martin Chun. Mi abogado durante los últimos 25 años había manejado todos mis contratos, todos mis acuerdos de propiedad y todos mis asuntos legales. Si alguien podía ayudarme, era él. Walter, ¿qué sucede? Suenas terrible. Martin, necesito verte hoy. Es urgente. Ven a mi oficina a las 10. Llegué a su despacho en el centro de Vancouver exactamente a las 10. Martin me estaba esperando con una tetera y una expresión preocupada. Cuéntamelo todo. Le mostré el video en mi teléfono. Lo vio 2 veces, y su rostro se oscureció con cada reproducción. Esto es fraude, dijo en voz baja. Conspiración para cometer fraude, abuso hacia un adulto mayor y, si están planeando falsificar un diagnóstico de demencia, eso es un delito. ¿Qué puedo hacer? Primero vamos a proteger tus bienes. Hoy mismo transferiremos todo a un fideicomiso, la casa, la cabaña, el condominio, las acciones de la empresa. Tú seguirás controlándolo todo, pero legalmente los bienes estarán en el fideicomiso. Eso significa que, incluso si Patricia obtiene poder notarial sobre ti, no podrá tocar los bienes del fideicomiso. ¿Podemos hacerlo rápido? Para el final del día. Voy a pedir algunos favores. ¿Y ellos? ¿Qué les pasará? Martin se recostó en su silla. Depende de lo que tú quieras. Si deseas presentar cargos, podemos acudir a la policía. Tienen suficiente evidencia para arrestarlos. ¿Arrestar a mi hija? Walter, lo que ella está haciendo es un delito. Ahora mismo no es tu hija. Es alguien que está intentando robarte. Sus palabras dolieron, pero eran verdaderas. Hay otra opción, continuó Martin. Podemos esperar. Dejamos que den su siguiente paso. Dejamos que presenten sus documentos falsos y entonces los atrapamos en el acto con pruebas irrefutables. ¿Por qué esperar? Porque ahora pueden afirmar que solo estaban discutiendo posibilidades, solo planificando. Pero si realmente presentan documentos falsificados, si intentan ejecutar su plan, es entonces cuando los cargos son sólidos, cuando no hay defensa posible. Pensé en ello. ¿Cuánto tiempo? Según lo que dijeron en el video, se están moviendo rápido. Tal vez una semana, quizá 2. Mencionaron al Dr. Morrison. Una vez que obtengan ese diagnóstico falso, intentarán obtener el poder notarial. Ahí es cuando intervenimos. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces actúas con normalidad. No los confrontas. No levantas sospechas. Los dejas creer que su plan está funcionando. Asentí lentamente. ¿Puedo hacerlo? Una cosa más, Walter. Necesitas estar seguro. Si están tan desesperados, podrían intentar otras cosas. Quédate con un amigo. No estés solo con ellos. Esa noche preparé una maleta y conduje hasta la casa de Harold. Le conté todo. Él escuchó sin interrumpir, con sus instintos de policía despertando. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, dijo. Y, Walter, estoy orgulloso de ti. No muchos hombres tendrían el valor de hacer lo que estás haciendo. Yo no me sentía valiente.
Me sentía roto. Durante la semana siguiente mantuve la cámara encendida. Patricia y Derek regresaron 2 veces más. Cada vez trajeron al abogado. Cada vez revisaron documentos y discutieron sus planes. Los escuché mencionar una fecha específica. El próximo jueves, dijo Derek. Ese día el Dr. Morrison presenta la evaluación. El viernes por la mañana vamos al tribunal por el poder notarial. Para el viernes por la tarde controlamos todo. Llamé a Martin. Es el jueves. Se mueven el jueves. Perfecto. Coordinaré con la policía. Estaremos listos el miércoles por la noche. Patricia me llamó. Papá, necesito hablar contigo, ¿podemos almorzar mañana? Mi corazón latió con fuerza. Claro, cariño. ¿Dónde? En el restaurante de Gastón, el que le gustaba a mamá. A la 1. Acepté y colgué. Luego llamé a Martin. ¿Quiere verme mañana? ¿Qué hago? Ve. Escucha lo que tiene que decir. Graba la conversación. Pero no firmes nada y no aceptes nada. Al día siguiente llegué al restaurante a las 12:50. Patricia ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Sonrió cuando me vio, esa sonrisa familiar de su infancia, pero ahora yo sabía lo que se ocultaba detrás. Me senté frente a ella. Llevaba mi teléfono en el bolsillo de la chaqueta, grabando. Hola, papá. Gracias por venir. Por supuesto, ¿todo bien? Ella extendió la mano y tomó la mía. Papá, he estado preocupada por ti. Te noto cansado últimamente, olvidadizo. Derek y yo creemos que quizá ha llegado el momento de que reduzcas el ritmo. Mantengo mi rostro neutral. ¿Reducir el ritmo cómo? Bueno, quizá vender la empresa, mudarte a un lugar más tranquilo. Hay comunidades de jubilación maravillosas en Victoria, con vistas al mar y jardines. Las personas de tu edad disfrutan muchísimo en las comunidades de jubilación. Puedes probar, solo para ver si te gusta, y en cuanto a la empresa, Derek conoce a algunas personas que podrían estar interesadas en comprarla. Te darían un precio justo y así no tendrías que preocuparte por nada. La miré, a esa desconocida que llevaba el rostro de mi hija. ¿Y la casa? La casa es demasiado grande para ti solo, papá. Todas esas escaleras, todo ese mantenimiento. Tiene más sentido venderla y usar el dinero para tu cuidado. ¿Mi cuidado? Papá, solo intento ayudarte. ¿De verdad? Algo brilló en sus ojos, una chispa de duda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿estás tratando de ayudarme o estás tratando de ayudarte a ti misma? Ella retiró la mano. No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabes. Nos quedamos mirándonos a través de la mesa. El ruido del restaurante se desvaneció en un murmullo lejano. Papá, no estás bien. Estás confundido. Por eso necesitamos actuar ahora, antes de que las cosas empeoren. ¿Qué acciones, Patricia? Firmarte mis propiedades, moverme a una residencia, hacer que un médico me declare incompetente. Su rostro perdió el color. ¿Quién te dijo eso? Nadie me dijo nada. Tengo ojos, tengo oídos y tengo una cámara en mi despacho. Durante un instante permaneció en silencio. Luego su expresión cambió. La máscara de hija amorosa se resquebrajó y vi lo que había debajo, un cálculo frío. Muy bien, dijo con la voz plana. Si quieres hacerlo por las malas, lo haremos por las malas. Mañana por la mañana serás declarado legalmente incapacitado. El Dr. Morrison ya ha presentado su informe. La audiencia en el tribunal es a las 9, y no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿De verdad le harías eso a tu propio padre? Tienes tanto y te niegas a compartir. Solo sigues trabajando, acumulando, controlando. Pues ahora es nuestro turno, el mío y el de Derek. Lo merecemos. Uno merece lo que se gana. Y tú no te has ganado nada. Ella se levantó de la mesa. Ya veremos. Disfruta tu última noche de libertad, papá. Salió del restaurante. Me quedé allí, mirando mi café intacto. Luego saqué el teléfono y llamé a Martin. Es mañana a las 9. La audiencia. Lo sé. Ya hablé con la policía. Estarán allí. Regresé a la casa de Harold y no dormí en toda la noche. Me quedé acostado en la habitación de invitados, mirando el techo, pensando en todo lo que había llevado a ese momento, 47 años construyendo, 35 años en esa casa, 20 años de recuerdos con Margaret.
Y ahora todo se reducía al día siguiente. A las 8:30 de la mañana llegué al juzgado en el centro de Vancouver. Martin me esperaba en la entrada con 2 agentes de policía. ¿Estás listo?, preguntó. Tan listo como puedo estar. Entramos al edificio. La sala de audiencias estaba en el segundo piso. A través de la pequeña ventana de la puerta podía ver a Patricia y a Derek sentados al frente. El abogado estaba con ellos, y junto a él se encontraba un hombre con bata blanca, el Dr. Morrison, supuse. Martin me apretó el hombro. Espera aquí. Deja que ellos hagan su jugada primero. Observé por la ventana mientras la audiencia comenzaba. El abogado de Patricia se puso de pie y se dirigió a la jueza, una mujer de unos 60 años, de cabello plateado y mirada penetrante. Señoría, estamos aquí para solicitar la tutela de emergencia del señor Walter Thompson. El señor Thompson tiene 71 años y muestra señales de deterioro cognitivo. Contamos con una evaluación médica del Dr. Morrison que confirma un inicio temprano de demencia. Dado que ya no puede manejar sus propios asuntos, solicitamos que su hija Patricia sea nombrada su tutora legal, con poder notarial completo sobre sus bienes. La jueza revisó los documentos. Estas son acusaciones serias. ¿Está presente el señor Thompson? No, señoría. No se le informó de esta audiencia debido a preocupaciones por su estado mental. Esa era mi señal. Martin abrió las puertas de la sala y entré detrás de él, seguido por los 2 agentes. Señoría, anunció Martin, soy Martin Chen, abogado de Walter Thompson. El señor Thompson está aquí, completamente competente y plenamente consciente de lo que ocurre. Patricia giró en su asiento, su rostro se volvió blanco. ¿Qué haces aquí, siseó Derek? Caminé hacia el frente. Estoy ejerciendo mi derecho a defenderme. La jueza alzó una ceja. Esto es muy irregular, señor Thompson, ¿está representado por un abogado? Sí, señoría. El señor Chen me ha representado durante 25 años. Martin se acercó al estrado y entregó una carpeta. Señoría, presento evidencia de que esta petición se basa en fraude. La evaluación médica del Dr. Morrison fue falsificada. El señor Thompson nunca ha sido examinado por este médico. Además, contamos con evidencia en video de los solicitantes conspirando para robar los bienes del señor Thompson mediante documentos falsificados y un diagnóstico inventado de demencia. La jueza examinó los documentos y su expresión se endureció. También tenemos grabaciones de audio de la solicitante, Patricia Thompson, admitiendo esta conspiración en una conversación con su padre ayer mismo. Patricia se puso de pie. Esto es ridículo. Él está mintiendo. Está confundido. Por eso necesita un tutor. La jueza levantó la mano. Siéntese, señorita Thompson. Ella obedeció. Dr. Morrison, continuó la jueza, ¿examinó usted al señor Thompson? El médico se removió en su asiento. Yo revisé sus registros médicos e hice una evaluación basada en... ¿Lo examinó en persona? No exactamente, pero... Eso es perjurio, doctor. ¿Y usted? La jueza miró al abogado de Patricia. Si usted presentó ante este tribunal un informe médico falsificado a sabiendas, está enfrentando cargos penales. El abogado comenzó a sudar. Señoría, yo no estaba al tanto. Guárdelo para su propio juicio. La jueza se volvió hacia los agentes. Arresten a estas personas. Fraude, conspiración para cometer fraude, abuso a un adulto mayor y perjurio. Uno de los agentes dio un paso al frente. Los ojos de Patricia se abrieron de par en par. Derek intentó dirigirse hacia la puerta, pero el otro agente lo bloqueó. Patricia Thompson, Derek Thompson, quedan ustedes detenidos. Tienen derecho a retener y consultar a un abogado sin demora. Observé mientras ponían las esposas a mi hija. Ahora estaba llorando, con el rímel corriéndole por las mejillas. Papá, por favor. Lo siento. No quise hacerlo. Ayúdame, por favor. La miré durante un largo instante. Esta mujer que había sido mi niña, la misma que se sentó junto a la cama del hospital de su madre y le sostuvo la mano mientras moría, la misma que cada mañana de Navidad me besaba la mejilla y me decía que me quería. Tú tomaste tu decisión, Patricia. Ahora tendrás que vivir con ella. La sacaron de la sala. Derek caminaba detrás de ella, cabizbajo y en silencio. El abogado lo siguió, ya al teléfono llamando a su propio representante. El Dr. Morrison fue escoltado al final, con el rostro desencajado. Cuando todos se fueron, la sala quedó en silencio.
La jueza me miró. Señor Thompson, lamento que haya tenido que pasar por esto. La petición queda denegada. Sus bienes y su autonomía permanecen intactos. Gracias, señoría. Salí del juzgado con Martin a mi lado. El sol brillaba por primera vez en días. La lluvia había cesado. Vancouver se extendía ante mí, hermosa e indiferente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Martin. No respondí de inmediato. No sabía cómo me sentía, aliviado, triste, vacío, furioso. Todo al mismo tiempo. Acabo de enviar a mi hija a la cárcel. Ella se envió a sí misma, Walter. Tú solo te aseguraste de que no se saliera con la suya. Caminamos hasta su automóvil y él me llevó de regreso a la casa de Harold. 3 meses después concluyó el juicio. Patricia fue sentenciada a 4 años por fraude y conspiración. Derek recibió 5 años porque él fue quien coordinó con el Dr. Morrison. El médico perdió su licencia y recibió 3 años. El abogado de Patricia fue inhabilitado y sentenciado a 2 años. Al verlos ser conducidos con esposas, no sentí satisfacción alguna, solo una tristeza profunda y vacía. Regresé a mi casa. El cajón del archivador cerraba bien ahora, los documentos estaban en orden, todo estaba en su lugar, pero el silencio era ensordecedor. Harold venía cada noche para cenar. Elena, en la oficina, asumió más responsabilidades, dirigiendo la empresa mientras yo trabajaba menos. Empecé a ser voluntario en una organización benéfica local, ayudando a construir viviendas para familias que las necesitaban. Me daba algo que hacer, algo que importaba. 6 meses después de la sentencia recibí una carta desde la prisión, de parte de Patricia. La tuve en mis manos durante 3 días antes de abrirla. Papá, no espero que leas esto. No espero que me perdones. Pero necesito escribirlo igual. Lo siento. Esas palabras parecen pequeñas comparadas con lo que hice, pero son verdaderas. Pasé toda mi vida creyendo que tú me debías algo, que por trabajar tanto, por perderte cosas, por no estar siempre presente, me debías una compensación. Me convencí de que quitarte algo no era realmente robar, que solo estaba reclamando lo que me correspondía. Estaba equivocada. Tú construiste todo con tus propias manos. Trabajaste semanas de 80 horas para que yo tuviera una buena vida. Pagaste mi educación, mi boda, mi casa, y en lugar de estar agradecida, te resentí por no darme más. Ese resentimiento se convirtió en algo horrible. Derek lo alimentó. Él me decía que merecíamos tu dinero, que tú eras demasiado mayor para apreciarlo, que nosotros lo gastaríamos mejor, y le creí porque quería creerle. Ahora estoy en una celda con nada más que tiempo para pensar. Y pienso en mamá, en lo que diría si viera en lo que me convertí. Estaría avergonzada. Yo estoy avergonzada. No te escribo para pedir que me saques de aquí, sé que no lo harás. No te escribo para pedir dinero, ni visitas, ni perdón. Te escribo porque quiero que sepas que por fin entiendo. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Nunca aprendí esa lección hasta ahora. Cuídate, papá. Sé que lo harás. Patricia. Leí la carta 2 veces, luego la doblé y la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. Quizá algún día lo haría, pero no todavía. Han pasado 2 años desde que todo esto ocurrió. Thompson Construction sigue funcionando. Ascendí a Elena al cargo de vicepresidenta. Harold y yo seguimos cenando juntos la mayoría de las noches. Vendí la cabaña de Whistler, tenía demasiados recuerdos de vacaciones familiares que ahora se sienten como mentiras. Pero conservé la casa, la que construí con mis propias manos, la casa donde Margaret y yo criamos a nuestra hija, la casa donde aprendí la lección más dura de mi vida. A veces, por las noches, me siento en mi despacho y miro las fotos familiares en la repisa, Patricia de bebé, Patricia en su graduación, Patricia en su boda. Y me pregunto en qué fallé, qué podría haber hecho distinto, si existió un momento en el que pude haberla salvado de convertirse en lo que se convirtió. No tengo respuestas. Quizá no las haya. Pero sé esto, hice lo correcto, lo difícil, lo que me costó a mi única hija. Y lo volvería a hacer. Porque un hombre que no defiende lo que es suyo no es un hombre. Es una víctima. Y yo me niego a ser una víctima. Aprendí que el respeto no es algo que se hereda, es algo que se gana, que la familia no se define por la sangre, sino por la confianza y la lealtad, y que, a veces, las personas que se supone que deben quererte más son las que más te lastiman. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy.
Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.